Me gustaría compartir contigo lo que Dios puso en mi corazón en esta semana, y creo que en especial este sermón tendrá el poder de sembrar en tu corazón paz, tranquilidad, sosiego y la capacidad de entender lo que Dios hace en nuestra vida con un fin, con un propósito. Dios nada de lo que hace lo hace porque sí. Dios tiene un fin. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué hay cosas en mi vida que de plano no funcionan, por qué hay cosas que trato de hacer y no resultan, planifico y no funciona. Y muchas veces en nuestra mente religiosa y espiritualizada, no estoy hablando de espiritual, sino que espiritualizado, formulamos la siguiente hipótesis: si las cosas en mi vida no están resultando, si no me está yendo bien como yo quisiera, Dios debe estar molesto conmigo, o hay oposición, tanto satánica como oscuramente espiritual, que no están permitiendo que mi vida fluya como son los planes de Dios. El mensaje que escucharemos hoy día tiene por título La ambición del peregrino y su herencia. Y esta palabra peregrino aparece muy pocas veces en la Biblia, pero es un concepto que nos ayudará a poner en orden las cosas como Dios determinó que estuvieran ubicadas en nuestra vida. Una de las cosas que debemos también entender es que nosotros obedecemos mucho a la cultura y al lenguaje. Y aprender a diferenciar lo que es doctrina del lenguaje o lo que es enseñanza bíblica del lenguaje cristiano o protestante muchas veces, porque que a veces nos llamemos protestantes o que digamos soy cristiano, creyente en Jesús, eso no nos hace libre de una cultura que permea nuestras vidas, se introduce en la verdad del Evangelio y manipula nuestro corazón y nuestra mente, llevándonos a creer cosas, a declarar cosas, a vivir según una idea que nunca estuvo en la Escritura. Pero una de las maravillas que Dios nos regaló fue la revelación. La revelación que hoy día tenemos en la Escritura para entender cómo Dios quiere que vivamos. La mayoría de los cristianos aspiran a ser exitosos, y es algo que hoy día está en nuestra cultura. La mayoría de los creyentes quieren ser exitosos, quieren triunfar en la vida. Yo no sé si alguna vez has escuchado esto de vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, con el contexto de que tu vida debe ir en abundancia, a sobreabundancia, a mega abundancia, a superabundancia, y que las cosas que hacen deben ir de triunfo a un triunfo mayor, a una conquista más grande. Y esto sencillamente es un descontexto de lo que realmente significa ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Toda la Escritura tiene el fin de llevar al hombre al conocimiento pleno de Dios. Y aquí quiero que nos ubiquemos profundamente. Conocer a Dios. Nunca en la Biblia Dios ha llamado al hombre a ser exitoso, rico, próspero, que viva en una sobreabundancia. Eso es cultura, eso es lenguaje. Eso son pseudo doctrinas o enseñanzas que no tienen mucho que ver con lo que está en la Escritura. Dios está buscando que el hombre le conozca profundamente para que el hombre pueda asimilar quién es Dios, para que pueda imitarle, seguir la copia. Eso es lo que Dios busca, que tú y yo asimilemos quién es Dios para que nosotros podamos seguir esa copia. La mayoría de las personas en el mundo están siempre empujadas a vivir una vida de afanes, de ambiciones desmedidas que terminan en codicias y en un profundo estrés. Así vivimos la mayoría de nosotros, creyendo que tenemos que lograr metas cada día. Y como te decía hace unos minutos, si esas metas no se cumplen, entonces hay algo mal. A no ser que estuvieras en rebelión o en completa oposición a lo que Dios es y representa, podría ser que algunas cosas no estén sucediendo en tu vida. Pero si eres un creyente, un hijo de Dios que se esfuerza, aún rindas muy poco para alguno, para tu propia conciencia, pero si te estás esforzando por lograr metas, por superarte, si cometiste un error ayer y hoy día te levantaste en la mañana con el deseo de hacerlo mejor, entonces todo lo que está sucediendo en tu vida, todo, es la voluntad de Dios.
tu trabajo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si mi trabajo es tan malo. Y he escuchado tantas veces que Dios me quiere de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vivo en un lugar que es peligroso, que más que saludos hay balas y más que abrazos hay puñaladas en la puerta de mi casa. Hay muchos cristianos que viven así. ¿Por qué entonces yo debería conformarme a esto? ¿Por qué yo debería encontrar la plenitud de Jesús en esta condición? Cuando hoy día la mayoría de los mensajes me dicen que no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, ¿por qué estoy viviendo algo que Dios no quiere para mi vida? ¿Por qué hoy estoy siendo atacado por una enfermedad crónica o terminal si esto no es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Por qué mis negocios no resultan si esto es lo que Dios no quiere para mi vida? ¿Dónde está el error que cometí que precipitó estos eventos sobre mi vida y hoy día me aplastan como una avalancha? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? Muchas veces decimos ¿qué fue lo que hice para merecer esto si no es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto si no es lo que Dios quiere? Ahora, ¿cómo regreso a lo que Dios quiere? ¿Cómo llego a aquello que Dios quiere que realmente viva, que escucho normalmente en radio, en televisión, en algún congreso cristiano? Incluso puede ser en la boca de mi pastor. No, hijo, no te preocupes. Dios quiere que tú vivas en abundancia. Entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es un paso, un peldaño a la abundancia? Una de las cosas que debemos entender es qué significa ser un peregrino. El apóstol Pedro, un hombre que no era asido al sufrimiento. Este hombre que está escribiendo esta carta, su primera carta, es la primera epístola del apóstol Pedro. Un hombre que rehuía al sufrimiento. Tanto así que al mismo Jesús le dice, cuando Jesús le dice, tengo que ir a Jerusalén para que los ancianos me tomen preso y me crucifiquen, me maten. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, no vayas, no te entregues. Y Jesús le dice, te reprendo, Satanás, sal de frente mío. ¿Por qué te opones a que yo haga lo que debo hacer? Pedro era un hombre que normalmente rehuía al sufrimiento. Cuando Cristo fue capturado en el huerto de Getsemaní, Pedro huyó. Luego se asomó en el templo cuando Cristo era juzgado y negó a Jesús huyendo del sufrimiento. No estuvo a los pies de la cruz, aunque a Jesús le dijo, no te dejaré, aunque la muerte se asome, nunca te dejaré, te seguiré hasta la muerte. Pero huyó. Pedro era un hombre que no le gustaba sufrir. Pero en esta carta nos enseña algo, que el sufrimiento, los padecimientos, la estrechez, la pobreza, la enfermedad, aunque no son la voluntad de Dios, sí son mecanismos que Dios usa para enfocar nuestra visión a lo que es relevante, trascendente, importante y eterno. Muchas veces nosotros vivimos con el foco de este mundo ahora ya. Yo quiero vivir bien aquí. Y la Biblia en ninguna parte te promete vivir bien aquí. La Biblia dice esto, Jesús lo dijo, en este mundo ustedes van a ser afligidos. Tendrán aflicción, muchas veces se encontrarán con 40 años de pobreza, los cuales se enseñorearán de su vida y ustedes van a sentir que no pueden salir de ese proceso. Yo sé que a muchos cristianos les ha pasado, sé que lo que estoy hablando ahora no es popular, esto no es un mensaje popular, no es para la masa, para aquel que dice, no, yo no quiero escuchar esto porque a mí Dios me habló y me dijo que me iba a prosperar. No, ese mensaje no es para esa persona. Este mensaje es para los que quieren conocer la realidad bíblica y de qué se trata esto que Pedro habla de ser un peregrino. Un peregrino no es otra cosa que un viajero, alguien que está de paso. Y Dios, cuando llamó a Abraham, lo llamó a ser peregrino. Y de allá en adelante, todos aquellos que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, nos transformamos automáticamente en peregrinos. Ya no somos propiedad de este mundo, ya no somos participantes de las cosas de este mundo, porque nuestra nación no es este mundo, es
otro mundo, es otra vida, es otro rey. Por lo tanto, codiciar las cosas de este mundo, anhelar lo que este mundo ofrece, sentirte mal porque este mundo no te da lo que muchas veces en los libros, en los comerciales de televisión, en los spots publicitarios, cuando vas por autopista, te dicen: adquiere esto, compra esta casa, ten este auto, vive de esta forma. No es para nosotros. Hemos desgastado todas nuestras fuerzas como hijos de Dios poniendo empeño en satisfacer los deseos de la carne. Y muchas personas confunden deseo de la carne con un deseo vehemente, una devoción al pecado rojo o al pecado negro, fornicación, adulterio, robo, homicidio. Pero los deseos de la carne van mucho más allá que el robo, el homicidio. La mayoría de ustedes, creo que los que me escuchan, quizás no roba, no ha matado a nadie, no ha violado a nadie. No lo hace la mayoría de las personas. No la mayoría son violadores. No la mayoría de los hombres son machistas. No la mayoría de los hombres son abusadores de niños. No la mayoría de los hombres son ladrones. La mayoría de las personas no hace cosas tan terribles como esa. No estafa. No es la mayoría de las personas. Si yo hoy día predicara solo sobre adulterio, solo sobre robo, me estaría circunscribiendo a un pequeño grupo de personas, pero no la mayoría es así. Por lo tanto, la mayoría de nosotros pensamos que los pecados malos están lejos de nuestra vida y que cuando Dios nos habla acerca de los deseos de la carne, nos está hablando de cosas que están lejos y que tenemos que mantenernos lejos de eso. La mayoría de los cristianos rayan en alguna promiscuidad sexual, en alguna mentirita por ahí, pero no tanto como matar a alguien, no tanto como estafar a alguien. De eso estoy lejos. Pero cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, está hablando de algo a lo que Jesús se enfrentó en el desierto y a lo que Adán también se enfrentó en el huerto de Edén. El pecado de los ojos, el pecado de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué tiene que esto? ¿Tiene que ver con fornicación? No, Satanás nunca le ofreció a Eva sexo. Satanás nunca le ofreció a Eva matar a alguien o un homicidio. Eso lo cometió un hijo mucho después de ella, cuando la raza humana ya se venía depravando. Caín mata a Abel por envidia, por rabia, por celo. Pero cuando Satanás se acerca a Eva, fue muy sutil. Le dijo: con que Dios dijo que no puedes comer de ese árbol, de cierto te digo que si comes del árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. La mujer miró el árbol y dice que era codiciable a los ojos. Eso puede ser un automóvil, puede ser la chica que vive enfrente de tu casa, puede ser el estilo de vida de los ricos y famosos. Y dice que miró con los ojos y lo codició. Y luego quiso echar mano a eso. Y luego con eso quiso ser mejor que el resto. Fíjate que los deseos de la carne normalmente son codicia, son envidia, son lujuria. Y lujuria para muchos de nosotros tiene mucho que ver con un sexo más o menos loco, un tanto destapado. Pero lujuria es el exceso de lujos, el exceso de cosas, es tener cosas que yo no necesito. Y este mundo es lo que te ofrece, cosas que tú no necesitas y que no necesitándolas, las deseas. Y las deseas con tanto coraje, con tanta violencia que terminan echándote a perder la vida, separándote del propósito de Dios. Se nos olvida que somos peregrinos y que la ambición más grande de un peregrino no es echar raíces por donde va pasando, sino su tierra, su casa, sus posesiones que no están en este mundo. Y eso ha hecho que nosotros perdamos mucho tiempo buscando las cosas de este mundo y los deseos de la carne. Quiero conseguir esto y quiero vivir de esta forma, como me lo dice la televisión, como lo dicen las redes sociales, lo que me ofrecen los famosos. Eso es lo que quiero. Yo quiero lograr así. Y esto no solamente permea el corazón de la pequeña iglesia, sino que también de los líderes religiosos. Queremos ser como ellos son. Queremos tener lo que ellos tienen. Y se nos olvida que el reino de Dios no consiste en riquezas, no consiste en poder económico, no consiste en oro y plata.
Parece una locura, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, dile a la iglesia que estén contentos con lo que tienen. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo? Dile que estén ahí, nivel medio. ¿Sabes cómo le dicen a las personas que quieren vivir a nivel medio? Mediocres. En este mundo se les llama mediocres. En el reino de los cielos, a las personas que viven desocupados, como peregrinos, ligeros de equipaje, sin tanto bulto, para poder desarrollarse en aquello a lo que Dios los llamó, se les llama libres. En el mundo se les llama esclavos a aquellas personas que están todo el día pensando en que quiero tener esta casa, es que quiero poseer este auto, es que me gustaría vestir de esta forma, es que si mi cuerpo no da el estándar, lo opero, lo cambio, lo altero. Pero ¿en qué te transforma eso? En alguien libre que está todo el tiempo en su mente pensando en las demandas del mundo, en los estereotipos que el mundo nos presenta, en los deseos que el mundo nos invita a tener. Mira lo que le dice Pedro a la iglesia. Y si invocáis por Padre, estoy leyendo el capítulo 1 en el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro le está diciendo a los creyentes que no se dejen permear ni contaminar con los deseos de este mundo, que se conduzcan todos los días de su peregrinación, y les llama peregrinos. Les dice, ustedes son peregrinos, son gente de paso. No echen carga sobre sus hombros, no se carguen el alma con cosas que representan placeres temporales, que finalmente no los dejarán estar quietos y reposar en la presencia de Dios. Fíjate que la Escritura dice que el que quiere riquezas añade a su vida aflicción. Hoy día hay un mensaje muy fuerte sobre la iglesia. Y yo quiero hacerte libre con la palabra del Señor de este mensaje, que es un mensaje estúpido. ¿Y por qué hablo de un mensaje estúpido? Porque nos hace entrar en un estado de estupor, de una semiconciencia. Es como que entendemos lo que Dios quiere, pero no logramos asimilar profundamente el estilo de vida que Dios nos heredó. Este estilo de vida que es tranquilo, que es relajado, que no se manifiesta con poder en cuanto a las cosas de la carne, sino que es espiritual, que Dios determinó que en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, en nuestra escasez, Él se manifestara con poder. Este evangelio hoy, donde tú debes ser poderoso económicamente, influyente socialmente, a través de un título universitario, de tu capacidad financiera, está lejos de ser el evangelio de Jesús. Para conseguir ser influyente socialmente, si Dios no lo hace en tu vida, si Él no pone cada pieza de pavimento en tu camino, si no es Dios financiando cada una de las etapas de tu crecimiento para que te desarrolles y llegues a ser una influencia social, eso te quitará años de vida, traerá aflicción, sospechas, dice la Escritura, acerca de por qué lo quieres y hacia dónde vas con esto. Hoy día el mundo nos invita a ser completa y totalmente ambicioso acerca de cosas que representan placeres temporales, pero ninguna de ellas nos ayuda a echar una mirada en lo eterno, en lo que Dios tiene para nosotros. ¿A cuánta gente con tu cristianismo has afectado? ¿Cuántos han visto en tu vida a Jesús? ¿Cuánta gente ve en lo que haces, en lo que hablas, a Cristo? ¿Cuántos han sido libres con tu manera de vivir, cómo te expresas? ¿Cuántos han sido beneficiados por tus logros? Porque muchas veces pensamos que a mayor riqueza, más eficiente soy. Pero esto no es bíblico.
La Escritura dice claramente que tu vida, yo no mido el valor de tu vida. Y si en alguna iglesia, en algún sistema religioso te miden por lo que eres y por lo que tienes, están profundamente equivocados. Solemos poner a la gente de mayor altura económica y por qué no decirlo, a los más inteligentes en las primeras filas. Jesús habló de esto. A los ricos siempre están en las primeras filas, los que más conviene tener al frente. No importa si su vida está acorde a lo que Dios demanda en cuanto a la santidad, a la pureza, a la espiritualidad. Pero si son influyentes económicamente, socialmente, deben estar al frente. Pero el apóstol Pablo habla de la peregrinación, y cuando somos peregrinos somos todos iguales. Sencillamente un peregrino no puede llevar riquezas a cuestas, una mochila, un par de sandalias, un par de botas, y echémosle para adelante. Tenemos que llegar a un punto. Dios no nos mandó a echar raíces en este mundo. Con nada vinimos y nada nos llevaremos. La gloria de la iglesia no son sus templos. Jesús bien lo dijo: yo ya no habitaré más en casa hecha por mano de hombre. Pero nos cuesta tanto entender esto, entenderlo profundamente y más bien asimilarlo y que se forme parte de nuestro ADN, que Dios no quiere templos lujosos. Dios no nos habla de hacernos iglesias gigantes para que un día en los noticiarios digan: esta iglesia costó tantos millones de dólares que podrían estar invertidos en algo más. Es bueno tener una casa cómoda, es bueno tener un auto seguro que no esté parando por alguna falla mecánica en cada esquina, pero eso es todo. Pero ¿por qué el lujo? ¿Por qué somos impulsados como creyentes a sacar nuestras tiendas y a echar raíces en un mundo el cual Dios dijo: yo no soy el Dios de este mundo? ¿Por qué tantas veces queremos localizarnos en una tierra que no es la nuestra y creer en lo que ese mundo nos ofrece? Oro y plata. Tú no vales oro y plata. Tú no vales un título universitario. Y si hoy día estás frustrado porque no tuviste escuela, porque no tuviste universidad, porque eres un migrante sin papeles, porque sencillamente nadie apostó por ti, tú vales la preciosa sangre de Cristo. Y eso es todo. Esa es tu mochila, ese es tu peso de gloria. Tú no necesitas que nadie más te evalúe. Cristo ya te evaluó. Y por una razón muy misteriosa, que solo le pertenece a su corazón, Él te llamó hijo. Y hoy día te dio herencia, y tu herencia no está en este mundo. Quizá en los próximos años sigas viviendo donde vives. Y tu atmósfera económica no cambie mucho. ¿Cómo logro conformarme a eso? ¿Cómo logro dejar de oír aquel mensaje que dice gloria más gloria, victoria más victoria, y entender lo que realmente significa ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y tener paz, reconciliarme con mi realidad que tiene todo que ver con Dios? Mi realidad es Dios. Tú estás viviendo lo que Dios quiere que tú vivas. Como te decía, si no estás en diametral oposición, si no estás en contra de lo que Dios es y representa, si no estás en una total y completa rebelión y cada mañana te levantas con ganas de obedecer a Dios, tú estás viviendo lo que Dios quiere. Lo que pasa es que como hay distractores que se disfrazan de ángel de luz para engañar a los que han sido escogidos y te dicen que Dios tiene más para ti y quiere que tú logres más, entonces eso acelera tu corazón. Te empieza a hacer sentir codicia de cosas que Dios no ha planeado para ti. Una de las cosas que un creyente debe aprender es a ser feliz en la voluntad de Dios. Y las cosas que no se alteran en tu vida es porque son la voluntad de Dios. Y como te digo, esto no es un mensaje popular. Quizás en este minuto es donde a uno le dan ganas de ya no escuchar más, porque yo quiero más. Pero detén el corazón ambicioso, para la codicia. ¿Y qué es la codicia? Desear aquello que no me corresponde, querer aquello que Dios no tiene para mí. Vivo en una casa de alquiler y quiero mi casa propia,
Pero Dios tiene eso en planes en tu vida. Le has preguntado, Señor, ¿esto es para mí? ¿Es tuyo? ¿Es tu deseo para mi vida? ¿O sencillamente es lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero forjar? Porque no se da. La Escritura dice esto: cuando Dios se enriquece, no añade con las riquezas tristeza. Cuando Dios te bendice para gozo. Pero no todas las bendiciones de Dios tienen que ver con términos materiales. No todas las bendiciones de Dios tienen que ver con popularidad, crecimiento económico, el poseer más territorio, el crecer financieramente, o en fama, o en reconocimiento. Muchas veces la gloria más grande que tú puedes vivir es que Dios conquiste tu vida. Es que en medio de las circunstancias adversas tú encuentres paz en Cristo. De eso se trata el Evangelio, y de eso se trata esta carta de Primera de Pedro. Él está hablando a una generación que habían sido echados de sus tierras, o que estaban en otros lugares viviendo como forasteros y anhelaban volver a su tierra. Y el apóstol Pedro les habla y les dice: estén tranquilos, Dios allá en el sufrimiento, Dios allá en la prueba, Dios aquí en la pobreza está con nosotros. Él está. Y la bendición de un creyente, de su peregrinar, no es lo que hoy día tenemos, es hacia dónde vamos. Esa es la idea central del Evangelio. Cristo viene. Esa es la herencia de un peregrino. No es decirle a nuestros jóvenes: Dios los va a prosperar y los hará conquistadores. No, es traspasar a la siguiente generación la posta y decirle esto. Tienen que decirle a la siguiente generación, y esa generación a la siguiente generación, que no somos de este mundo, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, Cristo viene por nosotros. Y esa es la más grande noticia después de que ya Cristo vino y nos dio el Espíritu Santo: es que Cristo volverá por nosotros y nos llevará a una nueva patria, a un nuevo destino, a una vida eterna. Ese es todo el mensaje. Esa debería ser nuestra más grande ambición y nuestra más grande herencia. No heredar templos, no heredar estilos de hacer iglesia, sino que sencillamente estoy hablando a la generación que viene. Cristo viene. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no cantas una canción donde se anuncia la venida del Señor, los juicios justos de Dios? Esa venida que será con trompeta, como dijo Pablo. Cuando los muertos resuciten primero. Cuando el Espíritu junto a la iglesia llamen al novio, le digan: ven. ¿Hace cuánto tiempo? Hoy día nuestras canciones son de júbilo, son muy lindas y son de victoria y de restauración y de glorificación a Dios. Pero ¿hace cuánto tiempo no cantas una canción que tenga que venir con el evento más maravilloso al que puede la iglesia aspirar, que es la venida del Señor Jesús? En el libro de los Hechos, esos 120 que se habían reunido estaban esperando una promesa al Consolador. Ellos pensaban que el día que el Espíritu Santo viniera, iban a estar completa y totalmente llenos y satisfechos. Se cumplió. Les pasó. Aprendieron que estar completamente llenos y satisfechos no depende de las circunstancias que estoy viviendo, o del estado emocional en el cual estoy, o si estoy sano o no, o económicamente estable o no, o si estoy lejos o cerca de casa, si me visitó una enfermedad o no. Se trata de cuánto de Dios hay en mi corazón, cuán lleno y satisfecho de Cristo. Lo tuvieron que aprender a través de tribulaciones, de persecuciones, pero lo aprendieron. Pero ellos lo que querían era la venida de Dios. El mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses les escribe y les dice: nosotros, los que hemos quedado. Él pensaba que la venida de Dios era ya. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros, los que quedamos aquí, nos reuniremos con Jesús en las nubes. El anhelo de los apóstoles era Cristo que venga, que Él se asome a nuestras vidas y nos recoja. No era una casa más grande. Los cristianos no tienen esos deseos. Tienen el deseo pasivo, ojalá la pudiera tener. Pero mi objetivo más grande es glorificar a Cristo en mi vida. Si eres pobre, ¿no puedes hacer misiones? Si estás viviendo en una condición paupérrima o tu economía está fracturada, ¿no puedes compartir tu pan? Que no hayas ido a la escuela y hoy no seas médico, ingeniero, abogado, astrónomo, no sé.
¿Eso no te permite ser un baluarte de la fe en las calles? No haber conocido a tu papá y a tu mamá y haberte criado en un orfanato, ¿eso no te permite ser un gran influencer de Jesús sobre la tierra? Así nos miden hoy. Todo el evangelio, al parecer, está rodeado de carnalidad. No, es que si voy a la universidad, mi pequeña hija de 7 años me decía: papá, quiero ser doctora para ayudar a la gente. ¿Sabes cuántos doctores tenemos? Y esta es otra parte no popular del mensaje, porque yo sé que la universidad representa realización personal. La mayoría de los jóvenes que dicen: no, yo quiero estudiar abogacía, quiero estudiar medicina, ingeniería, para servir a la iglesia, no quieren servir a la iglesia. Y ustedes me van a decir: Lobsang, no seas aguafiesta, no te metas conmigo porque tú no sabes lo que yo quiero. Pero la mayoría de nosotros sabe lo que queremos. Engañoso es el corazón, más que todos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Quién lo conocerá?, dijo Jeremías. Solo Dios puede escudriñarlo. Y muchas veces todos nuestros proyectos como con Dios o para Dios tienen que ver con nosotros mismos. Yo quiero ser médico. ¿Y hay algo malo en eso? No. Pero si no se te dan las cosas, Dios te puede usar igual. Él tiene poder en sobreabundancia. Él tiene conocimiento en sobreabundancia. Nunca se te olvide que el libro de Proverbios, desde el capítulo 1 al capítulo 8, nos enseña que Dios es el Dios de la ciencia, de la inteligencia y de la sabiduría. Por lo tanto, si tú eres un Pedro, un pescador, y por allá al lado tuyo hay un Pablo, estoy hablando como Saulo de Tarso, que habla 3 lenguas, que es fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, sin mancha ni reproche. Pero tú eres un pescador, como este que escribe aquí, que partió medio cobarde, medio impulsivo, que le cortó la oreja a un guardia del templo cuando a Cristo lo venían a crucificar. Y más de 3 veces Jesús le dijo: te reprendo, Satanás. Si tú eres ese, no eres tan perfecto como Pablo. No estás llamado a los gentiles, sino que eres un pequeño apóstol que influirá a ciertos grupos de cristianos. Tú eres aceptado por Dios. Dios no te llama por tus capacidades, ni siquiera por tu corazón. Hay mucha gente que dice: uy, Dios conoce mi corazón. Si Dios no te llama por tu corazón, Dios te llama porque Él te amó. Es un misterio porque a ti o a mí, pero Dios te amó. Pero tú no midas lo influencer que puedes ser porque sencillamente tienes una carga académica poderosa sobre tus lomos o tienes economía que te respalda. ¿Qué es más glorioso? Que Dios uses a un pobre ignorante y lo levante y muestre su gloria y lo transforme en un teólogo inspirado que lleve libertad a los corazones, o que te prepares toda la vida para que Dios te use. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia en la valorización que Dios tiene de las cosas y cómo Él ve todo? Tu casa aquí en este mundo llama la atención, a Dios no le llama la atención. Quizás a un carnal tus cosas puedan sorprenderlo, pero a un espiritual, a un pastor carnal, a un líder carnal, tu poder económico y tu influencia social pueden significarle algún tipo de beneficio. Pero un hombre espiritual, nada. Cuando Simón el mago se acercó a Pedro, Simón el mago era un truquero, era alguien que hacía trucos de magia y quizás le vendía ciertas mentirillas esotéricas a la gente. Pero cuando vio que los apóstoles no tenían nada, son los mismos que en la puerta de la hermosa en el templo le dijeron a un cojo: no tenemos plata ni oro. No somos personas ricas, es más, somos casi desconocidos en este punto de la historia. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. De eso se trata el evangelio. De un poder asignado por Dios a una vida que quiere enriquecerse de cosas espirituales, sobrenaturales, que tienen que ver con el carácter de Cristo. Nosotros estamos de paso. No estamos aquí para andar a la moda. No estamos aquí para vivir de lo que el mundo ofrece y estar pegados a las vitrinas de este mundo deseando todo lo que el mundo te ofrezca, porque eso te va a ocupar lugar en la mente. Te va a ocupar un espacio importante en tu corazón y no te va a dejar ser feliz. Mientras más dinero tengas, más preocupaciones va a tener. ¿Sabes lo que el mundo dice? Que el dinero soluciona problemas, que el dinero te saca de aprietos. Pero la Escritura dice
que debemos vivir con lo justo. Que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Y yo sé que este evangelio de la mediocridad no a muchos les impacta y a no muchos les llama la atención. Porque el evangelio de tener cosas, que no es un evangelio, no es el evangelio de Jesús, de aspirar a ser personas renombradas socialmente. La Escritura dice en esta misma carta: yo les daré fama y reconocimiento cuando sea el tiempo. Jóvenes, echen toda su ansiedad sobre Dios. Quiero entrar a la universidad, quiero entrar a la universidad, quiero entrar a la universidad. Y Dios te dice: hey joven, es que quiero ser empresario, quiero ser un evangelista famoso, quiero ser misionero. Hey joven, echa toda tu ansiedad sobre Dios. Primero aprendan, esto es lo que dice la Biblia, a respetar a los ancianos, a los pastores, a sus líderes o a aquellos hermanos grandes que ya les llevan tiempo de experiencia, que a veces le dicen: tranquilo, si está en la voluntad de Dios, Él lo hará. Porque si hay algo que saben los viejos, que de la voluntad de Dios uno no se escapa, mijo. Eso los viejos lo tienen claro, porque fueron jóvenes y también la intentaron. Intentaron hacer su voluntad, lograr objetivos y se dieron cuenta que ir en contra de la voluntad de Dios es como remar en chocolate. Se siente dulce. No, lo voy a lograr, voy a llegar. Pero al final te cansa cada músculo del cuerpo porque es imposible ir en contra de la voluntad de Dios. Y los viejos ya cuando son viejos se dieron cuenta que intentaron muchas veces ir en contra de la voluntad de Dios y no lograron sus objetivos porque no estaban en la voluntad de Dios. Entonces dicen esto: cálmate, tranquilo. Pedro también fue joven, también fue impulsivo, también quiso: Señor, hasta la muerte te seguiré. Pero aquí ya tenemos a un Pedro viejo que le está diciendo a la iglesia: confórmense al sufrimiento. Si están sufriendo, sáquenle partido al sufrimiento. No refunfuñen en contra. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuándo Dios cambiará mi presente y me dará un futuro de gloria? Y viene alguno y te lo predica y te dice: no, Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Tú pregúntale cuántos cristianos han escuchado eso y a cuántos cristianos realmente les ha cambiado la vida. Nosotros tenemos que aprender que en este mundo tendremos aflicción, pero Dios nos ha prometido una vida que no está acá. Nosotros no somos gente de esta tierra. Dios nos ha cambiado. Quizás esto suena a una locura. Pero ¿cómo este tipo está diciendo que no es de esta tierra si yo lo veo aquí? Sí, quizás nuestro cuerpo está aquí. Educamos a nuestros hijos aquí. Pero somos como las ballenas. Las ballenas son estos grandes mamíferos, estos cetáceos, que aunque viven en el mar, se alimentan en el mar, tienen a sus crías en el mar, cada cierto tiempo deben emerger para poder respirar. Nosotros vivimos en este mundo. Tenemos a nuestros hijos acá, trabajamos acá, pero no somos de este mundo. Nuestro aire, nuestro hálito de vida está en la presencia de Dios. Y hacia allá es donde vamos. Es por eso que yo te quiero invitar a alivianar tu equipaje, a reconciliarte con tu pasado, con tu presente, a sacar de tu mochila tanto proyecto y sueño que Dios nunca metió ahí y que te han hecho y te han puesto sobre los lomos una carga tan grande y te han hecho una persona tan afligida y tan triste y no puedes avanzar porque caminas 100 metros y tienes que volver a tirar el paquete al piso porque tienes tantas cosas sobre tu vida que no te permiten ver la gloria de Dios en tu vida. No en tu economía, no en tu salud, en tu vida. Aprender a conocer a Jesús en una enfermedad terminal. Aprender a conocer a Jesús en la pobreza. Aprender a conocer a Jesús con grandes responsabilidades, con éxito y sin el éxito que este mundo te invita a tener. Saca la carga y reconcíliate con quien eres. Deja de torturarte porque mides 1,60 m. Deja de torturarte porque tu nariz no se parece a la de la modelo que ves en internet. Deja de torturarte porque tus orejas son más grandes o porque tu piel es oscura. Nadie te discrimina a no ser que tú comiences a discriminarte. Hay hombres feos que han triunfado en la historia. Y cuando hablo feo estoy hablando en los términos que nuestra cultura pop nos ha dicho que es feo. El hombre que le armó todo
toda la cadena de producción a Henry Ford. Tenía una joroba. Y tú puedes buscar la fotografía en internet. Tenía una joroba, cojeaba de una pierna y parecía el jorobado de Notre Dame, pero fue el hombre que armó la cadena de producción de Henry Ford y lo ayudó a ser rico. Porque tu grandeza no está en tu físico, no está en tu billetera, está en tu mente. La miseria, si se mete acá, la va a trasladar a todo lo que eres. Pero si la miseria sale de tu mente y tú dices, soy una mujer pequeña, media gordita, pero Cristo ha llenado mi vida, tú vives satisfecho. Si tú hoy día, al salir de tu casa, lo que ves es delincuencia, es una tremenda oportunidad que Dios te está dando para cambiarle el estilo de vida a un montón de gente. La Biblia dice que forjarán armas contra ti, pero no prosperarán. Y si hay un plan de Dios en tu pobreza, si Dios quiere establecer su reino en lo que el mundo llama de tu vida miseria. Hace unos días fuimos a despedir a una chica a un lugar, a una hora de la ciudad. Había muerto, un cáncer la liquidó. Y cuando llegamos a ese lugar, uno de los hermanos con los que veníamos entrando dijo, esto es un barrio rojo. Y yo miré hacia todos lados y veía unos edificios que no eran feos. Pero me di cuenta que el hombre tiende a clasificar a toda la gente según un estatus. Un barrio rojo. Eso significa que ahí solo viven delincuentes, narcotraficantes, homicidas, sicarios. No hay gente buena en ese barrio. Por lo tanto, el Estado y nosotros, la sociedad, deberíamos eliminarlos de nuestra conciencia. No merecen ser atendidos por nosotros. Ahí no hay ninguna mamá que esté criando a fuerza de trabajo y de lucha a sus hijos. No hay nadie bueno. No hay ningún estudiante brillante en ese lugar, porque es un barrio rojo. Si tú hoy día conoces a Jesús y Dios te dio la oportunidad de ver su gloria y estás metido en eso, en un lugar como le llama esta sociedad, un barrio rojo, bórratelo de la cabeza. Porque esa es tu tierra de siembra. Ese es el lugar donde Dios ha determinado que tú funciones y muestres su gloria. Donde tus vecinos vean que Jesús cambia vidas, que Jesús es más que suficiente, que Él hace una obra. No dejes que la política, ni la religión, ni la moda, ni los spots publicitarios te digan, no, ese no es el nivel de vida que nosotros queremos para ti. Tú tienes que ascender, tienes que crecer de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque ahí tú puedes ver la gloria y la gloria de Dios y una victoria tras otra de Dios en ese lugar. Si aprendes a entender algo, somos peregrinos. Debes estar liviano de equipaje. Sacar las cargas de tu mochila, prejuicios, ideas, sueños, proyectos que Dios nunca metió en el bolso, que hoy día no te permiten rutear hacia donde Dios quiere que tú llegues. Nuestra vida no está en este mundo. Y te juro, te lo prometo, que si los cristianos fuéramos más conscientes a las cosas de Dios que a las riquezas de este mundo, si estuviéramos todos los creyentes más preocupados de predicar el evangelio y compartir el poco pan que tenemos en casa, que hacernos ricos y creernos que mientras más dinero tengamos como iglesia vamos a influenciar más gente, tendríamos mucho más tiempo, amado mío, para ir a meternos a la sala de una casa donde hay necesidad. Tendríamos mucho más tiempo para empatizar con el que no tiene nada y le cuesta todo. Tendríamos mucho más tiempo para visitar las cárceles y los hospitales. Tendríamos mucho más tiempo para montarnos en un avión y no irnos a Cancún, ni a la Ribera Maya, ni a Grecia, ni a Europa. Podríamos ir de misiones. Pero el diablo nos metió lo mismo que le metió a Adán en la cabeza. Mira eso, deséalo, codícialo y poséelo, sé más. Dios no llamó a la iglesia a ser más. Dios llamó a la iglesia a ser un agua que humecta la tierra seca, que bendice al pobre, que ayuda a la viuda, que está donde la delincuencia está, llevando un mensaje que sana. En todos estos años, la política no ha podido parar el narcotráfico. Todas las estrategias de las policías no funcionan. Aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Pero Jesús dijo algo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo los vengo a invitar a una vida que no tiene nada que ver con esta. Yo no soy el que estoy detrás de los spots publicitarios donde te dicen, cómprate el más y lujoso auto
que puedas adquirir. Yo no estoy detrás de las deudas. Yo no estoy detrás de ten 3, 4 casas o una mansión. Yo no estoy detrás de eso. Mi mensaje es sencillo. Yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Yo lo que quiero es que ustedes no usen su tiempo haciéndose ricos. Quiero que ustedes usen su tiempo bendiciendo a otros. Muchas veces creemos que la plata cambia. Una conversación cambió mi vida. Una charla con alguien cambió tu vida. Eso es lo que cambia, la palabra de Dios. Y es absoluta y completamente gratuita. Abramos nuestros corazones a este mensaje. Transformémonos en peregrinos que den una sola noticia. Jesús quiere entrar en tu corazón. Y Él viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por todos aquellos que han creído en Él. Esa es la herencia del peregrino. No es dejar una mega iglesia, no es dejar un estilo de evangelismo, o una corporación o una red misionera en todo el mundo. La herencia del peregrino es esto. No te olvides, nueva generación, que Cristo viene pronto, más pronto de lo que creyeron los antiguos. Estamos mucho más cerca de la venida de Jesús y debemos estar a cuentas, preparándonos en santidad. Debemos estar en el oficio al cual Cristo nos envió, dando testimonio de su persona al resto de la humanidad. Espero que este mensaje los bendiga, que haga prosperar sus almas, que este reconciliarnos con lo que somos no nos transforme en una especie de personas mediocres, vagas y flojas, sino que sencillamente nos deje ser libres de una vez por todas de todo prejuicio y de toda ambición carnal que este mundo nos invita a tener. Y tú y yo podamos ser eficientes donde estemos, donde nos haya puesto Dios. Y que en ese lugar donde estemos encontremos la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y que cada gloria que encontremos sea para Dios. Y que cada victoria que tengamos también represente la conquista de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Espero poder verte de nuevo en la prédica del sábado. No te olvides conectarte a todas nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y pinchar la campanita para que estés en aviso de lo que vamos publicando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Jesús nos enseñó a andar ligeros de equipaje, a ocupar bien nuestro tiempo para que el tiempo o la mejor porción de nuestra vida se dedique a la expansión del Evangelio. Esto no tiene nada que ver con tu posición social o con los recursos con los cuales tú cuentes. Hablo en términos económicos. Dios se glorificará en tu vida. Aún así seas pobre, aún así en este tiempo estés pasando por un proceso de enfermedad o estés viviendo una enfermedad la cual ningún médico puede ayudarte o mejorar. Dios, durante todo el proceso histórico de la Biblia, ha llamado al hombre a conocerle, a entender la mente de Dios. Lamentablemente, muchas veces nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra intelectualidad es permeada por lo que el mundo dice. El mundo dice que tú tienes que ser alguien, que tienes que tener algo, que tienes que lograr ciertos objetivos, pero muchas veces esos objetivos son los que nos sacan de los objetivos de Dios, creyendo que si somos mejores económicamente, si somos mejores académicamente, socialmente, lograremos mejores objetivos. Jesús a los corintios les dijo: yo escogí a lo vil y a lo despreciado, a lo que nadie considera digno, para avergonzar a los sabios. Quizás en este tiempo tú estás en ese papel, siendo una persona que no tiene mucho, no cuenta con muchos recursos, pero si el Espíritu Santo está en tu vida, Él hará de ti una persona eficiente. Saca de la mochila todo aquello que estorba, quita de tu mochila todo aquel peso que Dios no haya puesto para que puedas caminar la ruta del peregrino, llegando al objetivo mayor, que es vivir la vida eterna con Cristo, y que esta vida no sea nada más que un paso. Y el aroma, el legado que tú dejes es el conocimiento de Jesús en todos los corazones que Dios permita que tu vida afecte. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.